Nervio radial. Es un nervio mixto porque emerge a partir de todas las raíces del plexo braquial. Estas son C5, C6, C7, C8 y T1, a partir del fascículo posterior. También es considerado como el nervio de la supinoextensión porque inerva a la totalidad de los músculos presentes en el compartimento posterior del brazo, compartimiento posterior del antebrazo y compartimento lateral del antebrazo. Territorio de distribución. Al ser un nervio mixto, tiene fibras motoras y fibras sensitivas. En cuanto a las fibras motoras, inerva una totalidad de 13 músculos. En el brazo, al tríceps braquial, en el antebrazo, se encuentran dos compartimentos, uno lateral, donde el nervio inerva el músculo supinador largo, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, músculo supinador, y el otro compartimento es el posterior, donde se encuentran el músculo extensor de los dedos, índice, meñique y cubital posterior, aductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. En fibras sensitivas, inerva a las siguientes porciones del miembro superior. Estas son: región posterior del brazo mediante el nervio cutáneo braquial posterior, región lateral e inferior del brazo mediante el nervio cutáneo lateral inferior del brazo, región posterior del antebrazo mediante el nervio cutáneo posterior del antebrazo. Y a nivel de la mano, el nervio radial tiene una distribución particular, sujeto a dos variantes, principalmente a nivel palmar y a nivel dorsal. Disfunción del nervio radial. Es un problema con el nervio radial. Este nervio es el que va desde la axila, bajando por la parte posterior del brazo hasta la mano. Este ayuda a mover el brazo, la muñeca y la mano. Las causas. El daño a un grupo de nervios, como el nervio radial, se llama mononeuropatía. La mononeuropatía significa que hay un daño a un solo nervio. Las enfermedades que afectan todo el cuerpo, trastornos sistémicos, también pueden causar un daño aislado al nervio. Las causas de la mononeuropatía incluyen una enfermedad en todo el cuerpo que daña un solo nervio, una lesión directa al nervio, una presión prolongada sobre el nervio y una presión en el nervio causada por una hinchazón o una lesión en estructuras corporales cercanas. La neuropatía radial se presenta cuando hay un daño en el nervio radial, que baja por el brazo y controla el movimiento del músculo tríceps, ubicado en la parte posterior superior del brazo, la capacidad para flexionar la muñeca y los dedos hacia atrás, y el movimiento y la sensibilidad de la muñeca y de la mano. Cuando el daño destruye el revestimiento del nervio, la capa de mielina o parte del mismo nervio, las señales nerviosas son muy lentas e inexistentes. El daño al nervio radial puede ser ocasionado por una fractura del hueso del brazo u otra lesión, diabetes, uso inapropiado de muletas, una intoxicación por plomo, una contracción prolongada o repetitiva de la muñeca, por ejemplo el uso de relojes de pulsera muy apretados, una presión prolongada sobre el nervio, generalmente causada por hinchazón o una lesión de estructuras corporales cercanas, presión a la parte superior del brazo a causa de postura del brazo durante el sueño o en el estado de coma, o en algunos casos no se puede determinar ninguna causa. Sobre el nervio radial, como caso clínico, podemos dar ejemplo de un caso que es, por ejemplo, que Pedrito recibió una herida con arma cortopunzante que le propinó, según él, su mejor amigo, en este caso por una disputa de tragos de por medio. La herida se localiza en la axila derecha y no presenta sangrado activo, pero Pedrito se queja de ser incapaz de extender su antebrazo
y su mano derecha, por ejemplo, en este caso. Se queja de ser incapaz de extender el antebrazo y mano, extensión de los dedos, supinación, abducción, aducción en mano. Como lesión del mismo también puede ser, aparte del caso clínico, una luxación de cabeza del húmero, heridas penetrantes como la que el caso de Pedrito, presión por muletas, fractura humeral, actividades repetitivas de pronosupinación, heridas penetrantes, fracturas. Una de las maneras para valorar los movimientos y la parte sensitiva de este nervio sería la exploración del tríceps y del ancóneo, que sería el brazo caído a la extensión anterior del codo sobre una superficie plana con caída, donde tomando de estos dos extremos del codo y muñeca podemos valorar ese tipo de movimiento. También está la brachioradial, donde lo hacemos de manera del codo y de manera lateral de costado. Tenemos tomándolo en la muñeca este tipo de movimiento, la exploración conjunta del extensor radial longo y breve del carpo sobre una superficie blanda. Tomamos en la parte debajo de la muñeca y hacemos un movimiento como un puño cerrado de la mano hacia arriba. Tenemos también, puede ser el supinador, desde la extensión, extensor ulnar del carpo, extensor común de los dedos, la extensor largo del pulgar, extensor breve del pulgar también, y el aductor longo del pulgar. El reflejo tricipital y el reflejo estilo radial. Como diagnóstico de la lesión del nervio radial es por la pérdida de coordinación de los dedos de la mano, la dificultad para extender el brazo a la altura del codo, dificultad para flexionar la mano hacia atrás en la muñeca o sostener la mano, dolor, entumecimiento, disminución de la sensibilidad, hormigueo o sensación de ardor en las áreas controladas por el mismo nervio. Para el tipo de tratamiento que lleva, en los casos al 100% en recuperación de la muñeca y dedos, por ejemplo, en los casos después de la lesión no hace falta la cirugía. No obstante, el tratamiento quirúrgico puede servir de ayuda si los síntomas empeoran o si hay evidencia de que el nervio se está desgastando. Para este tipo de tratamiento podemos usar una férula en la muñeca que ayuda a aliviar los síntomas y a prevenir posibles lesiones. Dependiendo del tratamiento recomendado por el médico, se puede utilizar una férula, como se mencionaba, u órtesis dinámica, ayudando a fortalecer y restablecer la musculatura de la zona afectada. Una codera si el nervio radial está lesionado en el codo, y ejercicios de terapia física para ayudar a mantener la fuerza muscular para no perderla en el brazo. Intervención desde la terapia ocupacional para lesiones en el nervio radial. La pérdida o déficit sensorial constituye una gran limitación en la vida de un paciente. Nuestro sistema táctil nos aporta información sobre lo que estamos tocando. A través de los receptores de nuestra piel, somos capaces de identificar las diferentes texturas, formas, tamaños y pesos, además del dolor y la temperatura. El tratamiento incluirá distintos estímulos como diferentes roces, presiones, golpes suaves y golpeteo. Podremos utilizar la misma forma en distintos elementos como arenas, cepillos, pelotas y tejidos, además de la manipulación de diferentes objetos con bordes pronunciados y aristas. Desde terapia ocupacional, reduciremos el mínimo la discapacidad y se facilita la independencia funcional óptima. Los objetivos son conocer y diferenciar estos tipos de lesiones de nervios periféricos, saber de qué tratamiento desde la terapia ocupacional abordaremos y mejorar la calidad de vida del paciente